Antes he cerrado la conferencia con el discurso de Adán y Eva en el momento en el que Adán dice, esta vez. Debéis de saber que los hebreos que han traducido la Biblia al inglés de los Estados Unidos lo han traducido como finalmente. Más claro no se puede ser. Hay que cerrar los ojos para no verlo. Cerrar los ojos voluntariamente. Visto que hemos visto antes lo de Mentecato y visto que leo otra cosa que he encontrado, porque de lo contrario... El profesor Giovanni Adotast Parice, que es filósofo y psicoanalista hebreo, ha escrito una cosa extensa sobre mí en público en uno de estos sitios de internet en los que soy constantemente atacado. Mas, retornando a Villino, no se pueden ignorar sus citas correctas, hechas con extrema y admirable honestidad. Por lo tanto, no veo propio contestar, cuando él, por fortuna, lleva a leer el texto tal y como está escrito, y basta. Después que cada uno lo interprete como quiera. Creo que no es honesto criticar su rigurosa metodología de configuración de la lectura, pero encuentro deshonesto refutarla, y después dice, por ejemplo, el término creación no existe. Dios no está escrito en ningún lado. Termino con dos ejemplos. En 1700, Odimilda, uno de los más grandes maestros hebraicos de aquella época, declara: de Dios no se puede decir nada, y menos que existe. 2. Emmanuel Vinassa afirma: la ortodoxia del monoteísmo consiste en el ateísmo más riguroso y más radical. Le agradezco personalmente a Mauro Villino que esté trayendo a través de sus conferencias el rigor de la traducción literal hebraica de la escritura, porque una de las 4 reglas de la interpretación es reportar su significado exacto textual, guste o resulte repulsiva. Uno me llama mentecato, otro dice esto. ¿Cómo decir? El espíritu del trabajo, aquello de recontar lo que está escrito y es lo que uno quiere. Voy a nombrar a una persona que es un experto en historia de la religiosidad romana, el doctor Matteo Corries. Él es licenciado en Florencia, se especializó en la Escuela de Estudios Superiores de Parigi y ha escrito un libro sobre los antiguos dioses romanos. Está a punto de publicar el segundo. Yo ya he leído el primero 3 veces, es totalmente fascinante. Y aquí dice una cosa que va bien. Él cita estudiosos como Tunezzil, Carlo Carelli, etc. Son el top de la inteligencia y dice que ellos escriben, refiriéndose particularmente a otros aspectos, dicen que haría falta estudiar las relaciones tras el fundamento de la religiosidad romana arcaica con otras religiones. Pero no obstante resulta clara la consecuencia de la urgencia de un análisis comparado de los sistemas culturales romano y hebreo. No parece que los estudiosos de la religión romana hayan sentido dicho estímulo. El que ha estado en su lugar, perdón, pero ya que leo los insultos, ha estado en su lugar es un valiente estudioso del Antiguo Testamento, Mauro Villino, que en su libro El Falso Testamento, tomando información que deriva de su primer libro, ha dedicado páginas a los notables puntos de convergencia entre la conciencia religiosa hebrea y la romana, poniendo a descubierto el fascinante escenario del pasado y haciendo poner en discusión alguna de las certezas más consolidadas de la historiografía. Me honran estas palabras, obviamente. Esto lo digo siempre, la historia se está reescribiendo y estoy absolutamente convencido. En el encuentro de marzo, decíamos antes, vinieron de fuera, el encuentro que tuvo lugar en marzo, estaba yo, el rabino Ocampo, Valdese, el budista, el arzobispo ortodoxo y el docente de teología.
de lo que surgió un libro que tiene 223 páginas y que podéis descargar gratuitamente en la página web de Uno Editori, que es la transcripción, palabra por palabra, de todo lo que se dijo durante aquellas 4 horas. Es gratis, por lo tanto, ¿cómo decir? Lo promociono porque es gratis. Basta descargarlo. Uno Editori. Veamos primero lo que ha dicho el teólogo católico, con el cual ya me había encontrado y me reencuentro el 24 de octubre en Turín. Él dice a las 3 horas 27 minutos y 30 segundos que en el mundo semítico no existen conceptos filosóficos ni metafísicos. No existen. No le son propios. No existe el concepto de la eternidad, que es un concepto metafísico. No existe la creación de la nada. Es un concepto que está fuera completamente de la mentalidad semítica de la Biblia. No existe el concepto de inmortalidad. Los conceptos abstractos no existen. Pero ahora digo, ¿de qué estamos hablando? De un libro normalísimo, que es lo que estoy contando desde 2010. La pregunta después, visto que no se habla de eternidad, inmortalidad o creación, pregunta la periodista, ¿pero según la lectura bíblica se puede hablar de creación de Adán? Responde el teólogo. Adán fue hecho, que es una cosa muy diferente. La periodista, ¿está de acuerdo con Mauro Villino? Él. Lo que yo he dicho es un poco diferente. Él salió, si se quiere mantener la ilusión de la posible de que el hombre haya sido hecho por otro. Sí, ha sido hecho por otro. Obviamente es un docente de teología. No podía. Yo le agradezco esta apertura. Pero al hombre lo hace otro. La Biblia lo dice claramente. Hecho con el ADN de los Elohim. Se hace con una matriz, un modelo. Cuando encontráis que el hombre, que Dios ha hecho al hombre con el polvo de la tierra, encontráis una traducción falsa. Porque si tomáis la Biblia interlineal, que encontráis también en la red, interlineal quiere decir que está en hebreo y debajo está la traducción lineal, palabra por palabra. Veréis que nunca encontraréis que el hombre fue hecho con el polvo de la tierra, porque con en hebreo no está. Se dice que los Elohim hicieron a Adán de Afar y no a Adán con el Afar. Adán Afar parece la definición de un modelo, aquello que han traído aquí. Los Vedas dicen que el universo está poblado de 400.000 especies humanoides similares y que muchas llegaron aquí. La Biblia dice que aquellos hicieron a Adán de barro, no con barro. Es completamente diferente. O sea, nosotros somos un modelo. Los Vedas, en el libro La caída de los dioses, encontraréis también los posibles lugares del cielo del que ellos provenían, con las rutas, señaladas en textos antiguos, con las puertas por las que llegaban, que se encuentran en la zona de la constelación de Orión, en particular en la parte derecha que se llama Betelgeuse. Betel en hebreo significa casa de él. Betelgerusa en arameo significa la espada del gigante, el brazo del gigante, porque Orión era el gigante cazador. Allí hay una masa estelar que en sánscrito se llama Mirashelas, la cabeza del antílope, porque el cazador tiene un antílope muerto apoyado aquí, con la cabeza colgando del hombro derecho. ¿Cómo decir? Está girada. De esta parte está Betelgeuse y luego está Bellatrix, que es la que tiende el arco sobre las Pléyades, que es la otra. Y después el cinturón que está aquí, en la mitad. Aquí se sabe que estaba una de las puertas de las rutas que traían hasta aquí. De las puertas también habla la Biblia, en el Salmo 24. Y las nombra de dos maneras diferentes. Betahim Leolá.
En el Salmo 24, que es el salmo que Monseñor Balducci citaba, lo podéis buscar en YouTube ahora mismo, quiero decir, no soy yo quien lo dice, así no hay dudas sobre la posibilidad de interpretaciones. Decíamos que el Salmo 24 es el que contiene la prueba de que la Biblia conocía la vida extraterrestre, y a Monseñor Balducci le ha sido asignada la tarea de estudiar esto por el Vaticano. Y aquí dice en el primer versículo: el Señor repartió la tierra, el universo y cuantos lo habitan. La tierra con lo que contiene, el universo con los que lo habitan. Para los Vedas hay al menos 400.000 especies humanoides, al menos 400.000. Esto quiere decir similares a nosotros. Tan parecidos que Pablo, en la carta a los Hebreos, dice: no os olvidéis de practicar la hospitalidad, porque quizás alguno de vosotros ha hospedado a alguno de ellos sin saberlo, de lo parecidos que son a nosotros. Esto es, hasta ese punto, nosotros los Elohim somos parecidos a los humanos. Lo dice Pablo, y si lo dice Pablo, lo debemos creer. Aquí está siendo muy concreto, Pablo. ¿O es que podemos decir creemos esto y no creemos esto otro? Así como cuando Pablo dice en la carta a los Corintios que las mujeres, las vírgenes que participen en la asamblea, deben cubrirse siempre la cabeza por motivo de los ángeles. Por motivo quiere decir a causa de los ángeles. En el texto de la Torá, de la comunidad, digamos, de los exégetas, para simplificar, está escrito que las jóvenes que participen en la asamblea, en las que estén presentes los malakim, deben cubrirse la cabeza para protegerse, porque aquellos se excitaban sexualmente con el cabello largo de las jóvenes y no eran nada sutiles. No es que regalaran rosas e invitaran a cenar. Tertuliano escribe en el De Velandis Virginibus que las chicas que participen en la asamblea, en las que estén presentes los ángeles, se deben cubrir el cabello como protección. El De Velandis Virginibus ha sido estudiado, comentado por un miembro de la Facultad Teológica del norte de Italia, hasta el punto de que se dice que se excitaba sexualmente a los ángeles. Por lo tanto, cuando se habla del sexo de los ángeles, no es que no se hable de nada. Se habla de una cosa muy concreta. Se sentían muy atraídos por las mujeres, justamente. Y por lo tanto, de eso se habla aquí, de forma muy completa, muy parecida a las 400.000 especies humanoides. El fin de este Salmo 24, levantad puertas vuestros dinteles. O sea, aquí se da una orden a las puertas. Puerta en hebreo es sherim, que en inglés se ha traducido como gates. Y elevaréis, aquí está escrito las puertas eternas. Eternas en hebreo es Patahim Leolá. Olam es un término. Tenía unos apuntes donde se encontraba la fotocopia del diccionario donde está escrito que Olam no se puede traducir como eternidad. Dove c'era la fotocopia del dizionario dove c'è scritto che Olam non va tradotto con eternità. Rifaccio. Un sacco di roba, non è la prima volta, una volta mi ha rubato tutti gli appunti in un blog solo, questa volta un pezzettino. Ahora elevad las puertas a Betehim Olam. Olam en toda la literatura extrabíblica significa lugar desconocido. El hebreo hace la distinción entre los dos verbos, uno que indica el presente y otro el futuro, o sea, quiere decir que son dos momentos. En un primer momento se abre la Shearim, se abre la parte alta, porque entra el rey en el Kabot, o sea, el señor dentro del Kabot, Yahvé. Y luego se abren las Betahim Leolá, o sea, las puertas que llevan a un lugar desconocido. Están primero unas puertas y luego otras que se abren a un lugar desconocido para los hombres. El doctor Massimo Barbetta, que estudia estas cosas, que es un experto en todas estas cosas, en literatura hebraica, rabínica e historia egipcia, dice que esto corresponde al viaje de Irá, que entraba dentro de las puertas donde había un túnel en el que se viajaba a una velocidad elevadísima
pero que no dependía de él. Es decir, el que entra viaja a esta velocidad. Y después estaban las puertas que los egipcios llamaban al-Tuat o Tuat, es decir, el mundo de allá, al que llevan estas puertas. No es el mundo de los muertos. Exactamente como aquí. Están las puertas aquí y las puertas allá. Y pasaba el cabot. Yo no sé si es verdad, pero Betahim Olam significa lugar desconocido. Hay una entrevista que me ha hecho un periodista romano. Pero antes de hacérmela a mí, había entrevistado al jefe de los rabinos de la comunidad hebrea de Roma, Ricardo Di Segni. Y le he entrevistado a él sobre mí, y en la entrevista escucharéis al rabino decir, entre otras cosas, algo muy concreto sobre mí. El periodista le dice al rabino: hay uno que se llama Mauro Villino que dice que Olam no quiere decir eternidad. Y se escucha decir al rabino: ¿pero quién dice eternidad? Quiere decir no conocido. ¿Y por qué viene traducido en la Biblia siempre como eternidad? ¿Por qué? Porque como la teología ha elaborado a Dios y Dios debe ser eterno, entonces la eternidad hay que meterla ahí. Pero no está. Y si no está, no está. Si es un lugar desconocido, es un lugar desconocido y basta. Habrá cosas que no sepamos, no lo sabemos. No sabemos dónde iban estos o de dónde venían. Nos divertimos un poco. E allora io mi ci diverto, visto che in questi giorni hanno parlato di questa roba qui, ne riparlo anch'io così. Ci divertiamo un po'. Ne riparlo anch'io, dicendo. Ahora voy a hablar un poco de esto. Si tomáis los libros de la UTT, donde están publicados los libros apócrifos del Antiguo Testamento, realizada por el profesor Luigi Moranti, sugli apocrifi dell'Antico Testamento, curati dal profesor Luigi Moranti, que es considerado el experto de los expertos. O sea, los expertos lo citan como experto. Escuchad qué dice cuando se habla de máquinas voladoras en el mundo bíblico. Cosa dice lui parlando delle macchine volanti nel mondo biblico? Una confirmación interesante de la mecánica de los querubines. En la web de Consulta Hebrea está escrito que los hebreos saben desde siempre que los querubines eran robots. Esto es evidente en la Biblia. Habla Luigi Moranti: cuando los textos hablan de brisa divina, se refieren al sonido, es decir, al rumor que precede siempre a la llegada del carro de Yahvé. Cioè al rumore che precede sempre l'arrivo del carro di Yahvé. 1. 2. Cuando dice que los querubines bendecían, se refiere a un punto en el que la traducción de bendición no es otra, en la Biblia escrita en hebreo, no es otra que una forma de decir que los querubines hacían ruido, como aquellos descritos en Ezequiel, porque los querubines eran máquinas volantes de las que dice la Biblia: Yahvé estaba sentado como si estuviera montado a caballo. Cuando los querubines se detienen, continuamos con el análisis del profesor Moranti, no estamos en la Biblia misma, Cuando los querubines se detienen, inmediatamente se detiene el ruido y también el viento presente en todo el campamento de los Elohim. Es decir, cuando los querubines están volando en el campamento de los Elohim, producen básicamente este viento, porque todos tienen hélices que giran. En el libro La caída de los dioses los veis, diseñados por ingenieros aeronáuticos. Es lo que he dicho antes. Y cuando estos se detienen, cesa el viento. Anota el filólogo que se habla claramente de la cobertura en la que se encuentra el trono en la parte superior del carro, y en la parte inferior se encontraban los querubines, que viajaban de 4 en 4 enganchados al carro y después se separaban y viajaban de forma independiente. Esto en Ezequiel es clarísimo, está clarísimo. Después, a los que no les guste, les damos la libertad de interpretar lo que quieran. Pero declaren que interpretan.
No se debe decir que la Biblia no habla de máquinas volantes, porque si afirma esto dice algo falso, porque la Biblia habla clarísimamente de máquinas volantes. Por eso, al que no le guste esto debe decir, cuando la Biblia habla de máquinas volantes, quiere decir que... Muy bien, por favor, demuéstramelo, por favor, porque la Biblia habla de máquinas volantes. Si a ti no te gusta, demuestra que no es verdad, porque yo no debo aportar la prueba, porque esto es lo que está escrito en la Biblia. Por lo que concierne a los carros, dice el profesor Luigi Moranti, se refiere al capítulo 24 entero, versión hebrea, que habla de 23 tipos diferentes de carros celestes, 23 tipos variados de máquinas volantes. En los textos védicos hay más de 60. La Biblia es un librito en lo que se refiere a los carros volantes. Es un librito. Pero esto de aquí lo dice el profesor Luigi Moranti, no Mauro Villino. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta estas cosas, porque de otra manera se dice, Ezequiel tenía visiones oníricas, que entran en el campo de las visiones alucinatorias. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión seria. ¿Es mejor pensar que la Biblia, así como otros textos de la antigüedad, hablan de carros volantes, o pensar que la fe está basada en las visiones de un enfermo mental? Elegid la respuesta, no me deis la respuesta, porque alguien que tiene visiones alucinatorias es un enfermo mental, ¿no? Yo prefiero pensar que ha visto carros volantes. También porque los describe con mucho detalle. Leed, por favor, Ezequiel 1, Ezequiel 3, Ezequiel 10.